Noelia, hoy hablamos de un tema menos amable que otras veces, pero hablamos de una de las adicciones, en este caso la pornografía. ¿Qué nos cuentas de esa adicción? Bueno, la pornografía junto con la adicción al sexo. Siempre que hablamos de adicciones, Lola, detrás siempre está el hecho de, a nivel simbólico, de hablar de la madre. Es decir, toda adicción siempre va a buscar aquella carencia que no hubo en su momento. Entonces, la búsqueda del sexo o la pornografía hacen que la persona, sobre la edad de la pubertad, despierte esa pulsión inconsciente, no controlada, con esa búsqueda de un material que, claro, antes era muy difícil tener acceso a él. Sin embargo, ahora con el tema de Internet, pues está mucho al alcance. Creo que se intenta llevar control sobre él, pero no en el tema en sí de la pornografía en adultos, sí en la pornografía en niños, pero no en adultos. Entonces, aquí la cuestión es mirar a ver cuál es la carencia que llena la persona a través de esta búsqueda constante de los vídeos y del consumo de pornografía. Sí que se ha podido observar que el cerebro de un adicto en pornografía es el mismo que cualquier otro tipo de adicción, es decir, hay carencia de oxitocina. La oxitocina es la hormona de la atención, del cariño, del abrazo. Hay carencia de esta segregación diaria de oxitocina y, sin embargo, hay mucha abundancia, más abundancia diríamos, de otra hormona que es la dopamina. La dopamina es el placer inmediato. La búsqueda de placer inmediato. Sí se sabe que con el tema del consumo en pornografía, cuanto más se consume, más adicta es la persona, más necesidad tiene de cubrirlo. ¿Qué pasa? Que la persona que consume este tipo de material, pues tenemos unas neuronas, que son las neuronas espejo, que copian, es decir, que el 50% aproximadamente de estas personas luego pues van a tener una relación de agresión, de posesión, de manipulación hacia la mujer. Y eso pues va a tener una expresión en su vida que la verdad es que la repercusión es fuerte. Además, pero habrá también, perdona Noelia, al revés, o sea, habrá mujeres también adictas, porque has dicho hay una agresividad hacia la mujer, pero en el caso de que hablamos de personas heterosexuales, que sea la mujer la que se adicta, también tiene ese comportamiento con el hombre. ¿Es diferente en hombre que en mujer la adicción? Pues verás, lo que es en sí este patrón suele ser más tendencia al género masculino que a la mujer femenina. En la mujer tendríamos la ninfomanía, que tiene detrás pues un comportamiento más bien de desvalorización y de falta de seducción, según la psicosomática que habría que buscar y ahondar en la infancia. Yo me centro más en lo que es la adicción al sexo, a la masturbación y al consumo exagerado de pornografía. Es más tendente en el género masculino, y sí se sabe que ese tipo de material pues hace que la persona sea mucho más introvertida, tenga una vida diferente y sus relaciones sean de posesión y de dominio. Con lo cual, aquí la cuestión más importante es ir a ahondar y buscar cuál ha sido la tendencia inconsciente que ha llevado a que la persona en una etapa más avanzada, es decir, una etapa más avanzada de la niñez, estaríamos hablando de la pubertad, pues empieza a despertar esa tendencia que es, como te comento ya, con esa necesidad de búsqueda de este tipo de patrones y necesidades. Entonces, claro, aquí la cuestión es que la pornografía, la búsqueda de la sexualidad a esa tierna edad, tiene que ver con un patrón familiar. Es decir, nosotros los profesionales con los jóvenes vamos a buscar siempre el núcleo familiar. Es decir, es muy importante saber qué está pasando, qué está reprimiendo la pareja. Y hay una cosa muy importante también que no he dicho, y es que este tipo de patrones de personas tienen a nivel inconsciente la programación de que no son niños que han nacido del amor, son niños que han nacido del placer, del pecado,
Entonces hay que ir a buscar dónde estuvo a nivel padres la represión sexual o esa tendencia a ver mal la sexualidad o a la violación detrás del acto sexual o de la sensación de violación entendida como una sexualidad no permitida para mí. Entonces sí que es verdad que es muy importante ir a buscar dónde estuvo el desarrollo sexual por parte del niño y ese desarrollo psicosexual, cómo se dio. Yo para esto me parece muy importante ahondar más en la parte de del psicoanálisis, porque Freud distingue lo que es la libido como una tendencia que tiene el ser humano que tiene como consecuencia características en su personalidad, es decir, el desarrollo psicosexual del niño va a tener una respuesta en su comportamiento en una edad adulta, adulta ya en el despertar de la adolescencia. Me parece muy interesante porque creo que junto con la psicosomática nos da una mirada para el profesional para poder ahondar estos casos con más profundidad. Desde la parte del psicoanálisis, Freud nos habla de una primera etapa que es la etapa oral, que sería de menos de 18 meses, donde el niño a través de la boca pues tiene la lactancia, la mama, la mamá, ¿no? Entonces se desarrolla más el placer a través de la boca. Luego, antes de los 3 años, tendríamos la etapa anal, que ya es el control de los esfínteres. Luego tendríamos la etapa fálica, aquí es donde yo ya pongo un punto de atención. De los 3 a los 6 años, los niños empiezan a desarrollar su zona erógena, el placer genital. Aquí también se programa el complejo de Edipo y Electra. Pero luego ya en la etapa de la lactancia, que es más o menos a los 7 años, hay una etapa donde hay castigo y amonestaciones a través de lo sexual, de lo prohibido, donde yo tengo placer pero me escondo para que los papás no me vean, o empiezo a tener tendencia a ver que hay diferenciación entre hombres y mujeres. Es una sexualidad camuflada. Por eso esta parte es tan importante. Yo te diría que de los 3 a los 8 años es una etapa donde el desarrollo sexual del niño, si ya hay tendencia a lo prohibido, a lo exagerado, piensa que todo lo reprimido o lo muy exagerado es la misma polarización. Cuando no se vive una sexualidad con naturalidad, es decir, sana, donde los padres tienen una tendencia inconsciente a reprimir esa sexualidad o a castigar o a ser violentada por parte de los padres a la hora de mantener el acto sexual. Entonces aquí la dinámica de la familia es muy importante, porque el inconsciente del niño, bueno, el inconsciente del ser humano, y no solamente del niño, yo puedo estar aquí y tener una sensación de que algo está pasando, o en mi familia algo mi marido me está ocultando, o si somos niños tenemos un instinto de supervivencia muchísimo más desarrollado que los adultos, y los niños tienden a ser muy permeables de lo que está pasando en la dinámica familiar. ¿Cuál es el vínculo familiar? Aunque no sea algo consciente, explícito, hay muchas creencias implícitas que el niño va a manifestar. Y luego ya en la pubertad, adolescencia, que ya es la etapa genital, ahí van a aparecer ya las gratificaciones inmediatas, las actividades estereotipadas, todo lo reprimido intensamente va a ser explotado, va a ser sacado. Entonces el que consume pornografía no puede controlar ese instinto, porque es un instinto que ni sabe de qué le viene, es un instinto inconsciente y viene de su sistema familiar. Entonces no sabe darle respuesta, sabe que tiene esa pulsión y lo manifiesta a través de lo que es la pornografía, que es una sexualidad pues brusca, brusca, me refiero a que no hay un amor, no hay esa parte previa de encuentro, de dulzura, de amor, de atención, de cariño, de respeto. Hay solamente sexo. Sexo más desligado, ¿no?, de las emociones. Sería una sexualidad puramente genital, que es eso lo que buscan a través de la adicción a la pornografía y a la adicción a la sexualidad. ¿Va unido siempre? Es decir, la persona que es adicta a consumir pornografía ¿es adicta al sexo también? ¿O pueden ser cosas distintas? Porque fíjate que uno de los rasgos que podemos encontrar es la gente que es adicta al sexo puede tener impotencia y dificultad a la hora de tener relación sexual, porque como han hecho
¿cómo te diría yo? Ese patrón de darse placer y satisfacción a través de lo puramente visual, pues luego lo tienen como reprimido, es decir, que en muchas ocasiones su sexualidad no será placentera como... Placentera, correcto, efectivamente, así es. Sí. Entonces, en estos casos, todo profesional, desde la mirada de la psicosomática, tenemos que ir a buscar qué es lo que pasó en el sistema familiar y qué es lo que reprime la madre, porque como os he dicho al principio, tiene mucho que ver con la madre el tema de la pornografía. Entonces, ¿qué pasa en el ambiente, en la relación padre-madre? Pero especialmente es la madre la que nos transmite ese encuentro con la sexualidad, con el placer, porque el primer placer es la madre. Todo lo que es adicción viene buscando llenar una carencia, un vacío. Porque la primera adicción es la madre, porque el bebé cuando nace es una entidad biológica con la madre, entonces es la madre la que a través de la lactancia, del cariño, de los besos, de la protección, del contacto, transmite muchísimo, y es muy importante ese vínculo primero. Si ese vínculo no se dio, si ese vínculo hubo una vivencia por parte de la madre no deseada a la hora de la crianza del niño, por cómo vino al mundo o cómo el padre la cuida, la protege, esas dinámicas inconscientes van a ser luego expresadas y proyectadas a través de tipo de comportamientos. Y me gustaría también aprovechar para decir que dentro de la psicosomática tenemos lo que sería la pedofilia, el maltrato a bebés o la crueldad animal, por ese tipo de personas, que no tienen por qué ser los que consumen pornografía, pero en la pedofilia y este tipo de rasgos de comportamiento, donde hay una agresividad sin una emotividad por parte de la persona, esto corresponde, para la gente que conoce la psicosomática, correspondería a la capa embrionaria mesodermo antiguo, que es conflictos de agresión, de ataque, de suciedad. Cuando una persona tiene reprimida la emoción, tiene que haber vivido también en su proceso de desarrollo psicológico, tiene que haber vivido situaciones de preocupación o de ataque, donde yo me comporto como una persona psicópata o sociópata, entrarían dentro de este rasgo de comportamiento. Entonces son personas que tienden al control, a la manipulación, a la obtención de objetivos sin tener emotividad. En el tema de la pedofilia quiero hacer también una pequeña diferenciación, porque en el tema de la pedofilia, el pedófilo es aquel que ha sufrido abuso en la infancia. No hay pedofilia sin que no haya habido abuso por un adulto, por un padre, por un tío, por un hermano, por un familiar en la edad adulta. Entonces, claro, ahí queda inhibida también el desarrollo psicológico, psicosexual del niño, con lo cual esa pulsión no controlada, que muchas veces dices, jolín, no puedo controlarlo conscientemente, no se puede controlar, Lola. Yo sé que hay un campo que dicen, sí, los curas y tal, pedofilia. Digo, los profesionales sabemos que pedofilia fuera de ese campo hay muchísima más, o sea, no queramos tampoco encajetar solamente una vertiente, cuando realmente te das cuenta de que esas personas han sido abusadas en la infancia, y para ellos la mejor manera en la adultez es intentar reprimir ese dolor que muchas veces no pueden controlar, y lo hacen manifestándolo a nivel inconsciente. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que quiero que la gente sea consciente de que no hay patrón de comportamiento que no haya tenido una vivencia emocional anterior cruda y muy dolorosa. Es como si en el mundo no existiera nada por hacer. Todo tiene una repercusión y una proyección. Entonces ningún acto hecho desde el desamor no va a tener una consecuencia. ¿Me explico? Esto es como, para mí, por eso digo que la vida está tan bien hecha y que todos vamos a pasar por la propia juicio, no externo, el juicio de nuestra conciencia. Cuando hacemos algo que está mal hecho,
la vida de una forma u otra te lo va a volver a devolver para que tú seas consciente, lo puedas sanar, lo puedas perdonar y puedas vivir en coherencia. Entonces todos estos patrones que la gente dice hay que educarlos, hay que quitarle, no, hay que mirar cuál es la historia, qué pasó en su sistema familiar, en la historia del niño, de los padres y de los abuelos, que les ha llevado a ese tipo de comportamiento. Y con esto yo te diría que con todo, a los profesionales nos hacen más empáticos, nos hacen más cercanos, nos hacen más comprender un poco más la historia de la persona, para que la persona pueda entender que no es que tenga una deformación o no es que esté sea normal, lo que antes se decía, normal, es una persona normal o normal. Hoy en día en psicología no se trabaja, no se utiliza, me parece muy bien, sino que más bien hay unas experiencias internas que traemos dentro de nosotros y que debemos, ante una actitud que no es coherente, que no es recta en nuestro ser y que nos damos cuenta de que no es un patrón de comportamiento que es social, que esté determinado por las normas sociales, pues sí que tendríamos que ir a indagar y a ver, buscar un profesional que nos pueda acompañar para poder encontrar qué es lo que a mí inconscientemente me lleva a buscar este tipo de material y qué es lo que lleno a través de él y de qué otra forma puedo empezar a modelarme, a cambiar para empezar a hacer cosas diferentes, porque padres que sanan, hijos que sanan, nietos, que es un árbol sano, como yo siempre digo, y con raíces profundas, y eso empieza por todos. Y en el caso que estabas comentando que, bueno, cuando hablamos de niñez, bueno, que se centra todo, viene todo de la niñez, en la adolescencia, ahora que está tan al alcance de la mano con Internet, que los padres pueden intentar controlar qué ven los hijos en Internet, pero no siempre lo consiguen, y pueden ver a lo mejor que su hijo o su hija están ya, más su hijo, como decías, más los hombres, sí, más los niños, consumiendo pornografía y tal. Claro. Hay un momento clave de decir, bueno, es que hasta aquí hemos llegado, esto ya se está pasando de... ¿Hay alguna edad o alguna cosa que digan, no, vienen los padres con esos hijos a terapia o la misma persona? Realmente te das cuenta de que hay también una falta de comunicación dentro de la familia, pero si los padres observan que los niños empiezan a consumir este tipo de material, lo primero que tienen que hacer es tener comunicación con los niños, hablar con ellos, hacerles entender que la familia necesita buscar un profesional que les pueda acompañar. No es un problema del niño, es un problema del sistema familiar, de vínculo sistémico, con lo cual hay que trabajar con todos los miembros de la familia para que sean conscientes, porque el niño está pues manifestando esas tendencias. En nuevo se tratan ese tipo de, bueno, todas las adicciones, esta también. Sí, lo bueno de la psicosomática es que es un campo tan abierto que nos permite poder ver las cosas desde una perspectiva tan diferente, que la persona es así como realmente puede empezar a esa catarsis interna, a sanar, a cambiar y a revolucionar su historia para sacar nuevos resultados. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿verdad? Hay que empezar a hacer cosas diferentes, y todo empieza por el amor en la familia. El amor en la familia es el núcleo principal para una revolución social. Perfecto, Noelia. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Muy bien, gracias a ti, Lola.